Era el barco más grande jamás construido en su época y se suponía que era insumergible. Pero a los pocos días de emprender su primer viaje en 1912, el Titanic desapareció bajo las implacables olas del Atlántico Norte. Y de sus más de 2.200 pasajeros y tripulación, solo 706 sobrevivieron aquella terrible noche. ¿Le habría ido mejor a un barco más pequeño en la misma situación? ¿Importó en verdad el tamaño del iceberg al final? ¿Fue un error que el barco cambiara de rumbo en el último momento para evitar el impacto? Estas son 3 preguntas que tienen a la gente pensando, ¿y si...? Sabemos que el Titanic fue considerado una maravilla de la ingeniería en su época. Diseñado por Thomas Andrews para la compañía naviera británica White Star Line, tenía algo más de 270 metros de longitud y 53 metros de altura. Construido con abundante espacio para 840 camarotes, una alberca, una pista de squash, un gimnasio y 2 comedores. Pero fue bajo la cubierta donde se encontraba una de sus novedades más impresionantes. El casco del Titanic estaba dividido en 16 compartimentos diseñados para ser estancos. Hasta 4 de estos podrían retener agua en caso de rotura, y los 12 restantes ayudarían a mantener el barco dañado a flote. Gracias a estos compartimentos, la embarcación se consideraba insumergible. Se rumora que Philip Frank, vicepresidente de White Star Line, llegó a declarar: "No hay peligro de que el Titanic se hunda. El barco es insumergible y los pasajeros no sufrirán más que inconvenientes". El 14 de abril de 1912, se demostró que eso era un error cuando el Titanic chocó con un iceberg. Cuando el hielo rasgó el casco del barco, varios de esos compartimentos estancos se rompieron. El Titanic solo tardó 2 horas y media en hundirse. Pero, ¿el tamaño del iceberg con el que chocó selló su destino? ¿Habría cambiado algo si este hubiera sido más grande o más pequeño? Los icebergs tienen una gran variedad de formas y tamaños. Son trozos de hielo que se han desprendido de los glaciares o de las plataformas de hielo del Ártico y del Antártico, y ahora vagan por el océano hasta que acaban derritiéndose. Uno de los icebergs más altos jamás encontrados habría eclipsado fácilmente al Titanic. Descubierto en 1957, tenía 168 metros de altura. Eso se acerca a la altura del monumento a Washington. Imagina chocar con algo tan grande. Aunque los icebergs más pequeños pueden resultar igual de peligrosos. Algunos son del tamaño de una casa y se denominan pedacitos de iceberg. Otros, más cercanos al tamaño de un auto, se llaman icebergs sumergidos. Estos pueden ser mucho más difíciles de localizar para los barcos y embarcaciones, por lo que son más complejos de evitar. Y aunque son más pequeños, pueden producir mucho daño cuando son golpeados. También es fundamental recordar que los icebergs son siempre más grandes de lo que parecen, ya que la mayor parte de su masa se encuentra bajo la superficie del océano. De hecho, más del 80% del volumen de un iceberg está bajo el agua. La mayoría de sus bordes afilados y dentados no pueden verse. Si te acercas demasiado, corres el riesgo de dañar el casco de tu barco. Dado que el Titanic no se percató de su inminente destino, un iceberg más pequeño golpeado en el mismo ángulo podría haber sido suficiente para hundir al poderoso barco. Ahora bien, es posible que si el iceberg hubiera sido más grande, se hubiera detectado antes. El Titanic podría haber tenido tiempo de cambiar el rumbo y evitar el impacto. Pero perder ese iceberg no habría garantizado la seguridad del Titanic. Estaba viajando en un tramo peligroso del Atlántico llamado Iceberg Alley. Está situado a 402 kilómetros al este y sureste de Terranova, Canadá. Detrás de un iceberg podría haber otro, y otro después de ese. Así que la tripulación a bordo tuvo que permanecer muy atenta para evitar varias colisiones potenciales, y no solo una. Un barco más pequeño podría haber sido más adecuado para el viaje. El tamaño del Titanic era ciertamente un reto a la hora de manejar. De hecho, acababa de salir de su muelle en Southampton, cuando estuvo a punto de colisionar con otro transatlántico más pequeño, el SS New York, perdiéndolo por solo 0,6 metros. Es evidente que este gigantesco buque de vapor no estaba hecho para maniobrar rápidamente en espacios reducidos. Un barco de ese tamaño necesitaba tiempo y espacio para cambiar de rumbo. Pero cuando se trata de barcos contra icebergs, el tamaño de la nave no siempre importa. El Islander era un barco de vapor diseñado para recorrer el paso interior de Alaska. En el verano de 1901, chocó con un iceberg que abrió un agujero en la parte delantera o la proa del barco.
El buque no se hundió de inmediato y la tripulación trató de ponerlo a salvo. Al final, la proa se sumergió por completo y la popa se levantó y salió del agua. El barco no tardó mucho más en hundirse por completo. De los 168 pasajeros y miembros de la tripulación, 128 sobrevivieron y se perdieron $3 millones en oro. El Islander tenía un casco de 73 metros, por lo que era casi una cuarta parte del tamaño del Titanic. Y ese menor tamaño no pareció ser de mucha ayuda para evitar una colisión con un iceberg. Y luego estaba el Hans Hedtoft, en 1959, también conocido como el Pequeño Titanic o el Titanic danés. Fue calificado como el barco más seguro a flote. Tenía 83 metros de largo y 95 personas a bordo. Al igual que el verdadero Titanic, el Hans Hedtoft estaba diseñado específicamente para hacer frente a todo lo que el mar pudiera arrojarle. Además de su doble fondo de acero, tenía una proa blindada y 7 compartimentos estancos. ¿Cómo podría hundirse un barco así? Pero podía, y lo hizo. Estaba en su primer viaje regresando a Copenhague, cuando tuvo problemas. El 30 de enero chocó con un iceberg. Se envió una alerta SOS, pero cuando el Johannes Cross llegó para ayudar, el Hans Hedtoft no estaba en ningún lado. La única prueba de su existencia fue un cinturón salvavidas que fue arrastrado a la orilla en Islandia, 9 meses después. Una vez más, el tamaño más pequeño del barco no jugó a su favor. Un menor tamaño del Titanic no habría garantizado un viaje seguro en 1912. El último ¿qué hubiera pasado si? Se refiere a la elección de último momento cuando se divisó el iceberg y sonó la alarma. En primer lugar, el Titanic podría intentar detenerse por completo, pero esto no era una opción, ya que el barco necesitaba 800 metros para hacerlo, y el iceberg estaba a solo 274 metros de distancia. En segundo lugar, el Titanic podía intentar evitar el iceberg alejándose de él. Esto fue lo que el capitán ordenó. Pero el intento fue infructuoso, resultando en un profundo corte en el casco del barco. La última opción, chocar con el iceberg de frente. ¿Pero esto habría cambiado algo? La respuesta es un intrigante quizá. Algunos piensan que una colisión frontal habría salvado al Titanic. En este escenario se habría limitado el daño a la parte delantera del barco, en lugar de que el iceberg desgarrara el casco y comprometiera varios de los compartimentos estancos. Solo 4 de ellos se habrían roto. Esto hubiera significado que los otros podrían haber hecho su trabajo de mantener el Titanic a flote. El barco podría haberse atascado, sin poder moverse, pero hubiera permanecido sobre el agua hasta que llegara la ayuda. Esto hubiera proporcionado a un barco como el Carpathia el tiempo suficiente para llegar al lugar del accidente y poner a salvo a la gente a bordo. Uno de los diseñadores del Titanic, Edward Wilding, hizo una afirmación similar durante una investigación sobre el hundimiento. Sostuvo que la mayoría de las personas habrían sobrevivido a un choque frontal y que el Titanic en sí mismo no se habría hundido. Sin embargo, otros no están de acuerdo. En primer lugar, los mamparos especiales del Titanic se diseñaron específicamente para proteger al barco de colisiones con otros buques, no con icebergs. Estos compartimentos se arrugaban en caso de impacto, absorbiendo parte de la fuerza, mientras que el otro barco absorbía el resto. Aunque los daños seguirían siendo importantes, los mamparos restantes mantendrían al barco a flote. Pero un iceberg no tiene la misma flexión en una colisión que la que experimentaría con otro barco. La mayor parte de la fuerza sería absorbida por el Titanic, lo que provocaría mayores daños en el barco. Peor aún, el impacto se llevaría a través de toda la longitud de la nave. Los remaches reventarían, las costuras se romperían, los compartimentos se inundarían velozmente y el barco se hundiría aún más rápido, con lo que habría menos supervivientes. En cualquier caso, como ocurre con la mayoría de los "y sí", nunca sabremos realmente la respuesta. A pesar de lo trágico que fue el primer y último viaje del Titanic, dio lugar a cambios que ayudaron a que las salidas al mar fueran mucho más seguras. Los resultados de las audiencias sobre el desastre condujeron a la creación de la Patrulla Internacional del Hielo, o PIH, en 1914. Una organización que rastrea los icebergs en los océanos Atlántico y Ártico, para asegurarse de que los buques de la zona puedan evitarlos. En Estados Unidos y Gran Bretaña, los barcos estaban obligados a llevar suficientes botes salvavidas para acomodar a todas las personas a bordo. Se hicieron obligatorios los simulacros regulares de botes salvavidas, y por último, los mamparos de los barcos se hicieron más altos para evitar que entrara el agua. Y los fondos se estiraron para crear dobles cascos, ayudando a que los compartimentos fueran realmente impermeables. No se puede negar que la del Titanic fue una tragedia terrible.
pero las lecciones aprendidas de esa noche para recordar han ayudado a prevenir muchas más. Hace más de un siglo, el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió hasta el fondo del Océano Atlántico. De las 2.240 personas a bordo, solo sobrevivieron unas 700. Desde entonces, la tragedia ha sido objeto de un sinfín de películas, documentales y libros. Y aunque hemos aprendido mucho sobre el barco y sobre las personas a bordo, apenas sabemos sobre el iceberg responsable de la catástrofe. Absolutamente nada sobre su tamaño, pero tal vez podamos encontrar algunas pistas. El Titanic fue construido por White Star Line como parte de su nueva flota de transatlánticos de pasajeros. En ese momento era el barco más grande jamás construido y estuvo a la altura de su nombre. El barco tenía 270 metros de largo, equivalente a 2 campos de fútbol y medio colocados de punta a punta, y 53 metros de alto, lo que equivale a cerca de 10 jirafas una encima de la otra. Solo desde la línea de flotación hasta la cubierta, la nave tenía 18 metros de altura, cerca de la altura de un edificio de 4 pisos. El Titanic era lo suficientemente grande como para tener cafés con terraza, un restaurante, una sala de lectura y escritura, un baño turco, un gimnasio y canchas de squash. Incluso había espacio para una piscina. El transatlántico podría transportar un total de 3.300 personas, incluidos 2.435 pasajeros y 900 tripulantes. Aunque el lujo era importante, la seguridad era primordial. El Titanic había sido diseñado para tener 16 compartimientos estancos debajo de su cubierta. Si el casco se viera comprometido de alguna manera en un accidente, hasta 4 de estos compartimientos podrían llenarse de agua, mientras que los 12 restantes mantendrían la nave a flote. Philip Franklin, vicepresidente de White Star Line, afirmó que esto era lo que hacía que el barco fuera verdaderamente extraordinario. Se cree que el hombre dijo: "No hay peligro de que el Titanic se hunda, el barco es insumergible y los pasajeros no sufrirán más que molestias". Estaba muy equivocado. El Titanic partió de Inglaterra para su primer y último viaje el 10 de abril de 1912 y se necesitó un solo iceberg para hundir este poderoso barco. Los icebergs son fascinantes. Se forman durante un proceso llamado desprendimiento, cuando grandes trozos de hielo se desprenden de los glaciales y flotan hacia aguas abiertas. Al final se derriten y desaparecen. En el hemisferio norte, la mayoría de estos icebergs provienen de Groenlandia, en el sur de la Antártida. Lo que ves encima del agua es solo una pequeña porción de un iceberg, es solo la punta. La mayor parte, hasta el 90%, está oculta bajo el agua. Solo cuando examinas las imágenes completas puedes realmente apreciar cuán enormes son los icebergs. Es la parte del iceberg que no se puede ver la que suele ser más peligrosa. Debajo de las olas hay bordes irregulares por todas partes. Si un barco se acerca demasiado, puede recibir graves daños en el casco. Y no solo hay que tener cuidado con los grandes icebergs, los más pequeños, que son más difíciles de detectar, pueden resultar igual de peligrosos. Un gruñidor, por ejemplo, mide menos de 2 metros de largo y solo un poco más de 1 metro sobresale del agua. El Bergy Beat, algo más grande, tiene menos de 4 metros. Los peligros de los icebergs eran bien conocidos cuando zarpó el Titanic. En 1901, el Islander viajaba por el pasaje interior hacia Alaska, chocó contra un iceberg y se hundió inmediatamente. En esa oportunidad, 138 de las 178 personas a bordo lograron llegar a un lugar seguro. En ese entonces no había ningún equipo especial para detectar icebergs. La mejor herramienta eran los ojos. Desde un punto de vista especial sobre el barco llamado el Nido del Cuervo, 2 miembros de la tripulación tenían que mirar hacia el océano y estar atentos a posibles peligros. El Nido del Cuervo estaba ubicado en la parte delantera del barco, a 15 metros sobre la cubierta. Estaba unido al mástil. Desde esta altura, una persona tenía una buena vista del océano. Si veían algo sospechoso, podían tocar una gran campana para hacer sonar la alarma. Posteriormente comenzó a utilizar su teléfono especial para avisar de cualquier peligro. Pero imagina cuán horrible era este trabajo, especialmente la noche en que se hundió el Titanic. El Nido del Cuervo no era una habitación cálida y acogedora rodeada de ventanas, era como una gran tina abierta y expuesta a los elementos. El 14 de abril de 1912, la temperatura del aire era de alrededor de 4 grados centígrados, que es cercana al punto de congelación. Con el barco moviéndose a unos 23 nudos, más de 42 kilómetros por hora, los marineros deben haber sentido ese aire gélido presionando contra cualquier parte de la piel expuesta. Lo único bueno del trabajo era que el turno solo duraba 2 horas. Frederick Flick fue el marinero que vio el iceberg que hundió el Titanic. Él estaba arriba en el Nido del Cuervo trabajando con Reginald Lee en ese momento.
Flick siguió el rastro del lado izquierdo de la nave mientras Lee observaba el derecho. Eran las 10 de la noche cuando los dos hombres comenzaron su turno. Ya habían sido advertidos sobre la posibilidad de que hubiera hielo, pero cuando tienes frío y está oscuro, puede parecer una tarea imposible. Peor aún, los dos hombres ni siquiera tenían binoculares para facilitar su trabajo. Flick insistiría más tarde en que tener binoculares habría evitado la tragedia. Cuando quedaban unos 20 minutos de su turno, los marineros notaron el iceberg. Flick tocó la campana una vez, dos veces y otra vez. Luego llamó al puente para informar a la tripulación. Al principio la llamada pareció llegar justo a tiempo. Los motores del barco dieron marcha atrás y el enorme transatlántico logró girar, pero no lo suficiente como para evitar la colisión. El hielo cayó sobre la cubierta del barco. El iceberg atravesó el casco y el agua lo inundó. 2 horas y 40 minutos después, el Titanic se había ido. Y aquí tenemos la pista número 1. El iceberg era lo suficientemente grande como para ser visto a simple vista en la oscuridad de la noche sin binoculares. También era tan alto como para que cayeran pedazos de hielo sobre la cubierta del barco. Dado que todo esto sucedió mucho antes de las redes sociales y los teléfonos inteligentes, nadie a bordo habría estado tomando fotos o videos en ese momento. Por lo tanto, no tenemos imágenes del iceberg, pero sí hay fotos de un posible candidato que fueron tomadas más tarde ese día. El SS Prince Adalbert navegaba cerca de la zona la mañana del 15 de abril de 1912. El mayordomo del barco aún no se había enterado de lo que le había sucedido al Titanic, pero cuando vio un iceberg flotando, se vio obligado a fotografiarlo. ¿Por qué? Había una línea de pintura roja en la parte inferior del iceberg, lo que indicaba que probablemente había chocado con un barco en las 12 horas anteriores. Se tomó una segunda foto desde un barco llamado Minya, que fue enviado al área para buscar restos de la colisión. El capitán de Carteret dijo que entre los restos solo había visto un iceberg. También notó una raya de pintura roja en él. A partir de las fotos y los relatos de los testigos, los informes de los periódicos estimaron que el iceberg tenía entre 15 y 30 metros de alto y entre 60 y 120 metros de largo. Esa es la pista número 2. El iceberg que chocó contra el Titanic probablemente comenzó su viaje por el océano desde la costa de Groenlandia, pasando por la bahía de Baffin hasta el estrecho de Davis. Desde aquí debió deslizarse por el mar del Labrador y finalmente llegar al Atlántico. Y eso en sí mismo es bastante impresionante. Los glaciares de Groenlandia forman entre 15.000 y 30.000 icebergs cada año. Algunos pequeños, otros más grandes. De estos, solo el 1% llega al Atlántico. Los otros simplemente se derriten en el camino. Sabemos que la temperatura del océano Atlántico donde ocurrió el hundimiento era de alrededor de menos 2 grados centígrados. Para los humanos esto podría causar congelación o hipotermia, pero esa temperatura es en realidad cálida para un iceberg. La mayoría solo duraría de 2 a 3 años en el Atlántico Norte y se derretiría lentamente en las aguas más cálidas. Con base en esto, es probable que el iceberg del Titanic haya partido de Groenlandia en 1910 o 1911 y se haya derretido por completo a fines de 1912 o 1913, pero dado que llegó al Atlántico y logró causar daños significativos al barco, tenemos la pista número 3. Nunca sabremos con certeza el tamaño del iceberg de ese día, pero sí sabemos que definitivamente no fue un gruñidor o un Bitbergi. Ambos tipos de icebergs son demasiado pequeños y si el hielo se esparció por la cubierta durante la colisión, debe haber tenido más de 18 metros. El iceberg que hundió al Titanic era realmente formidable y siguen siendo una amenaza. Recientemente, en 2007, el crucero Explorer chocó contra uno y se hundió en el mar de Weddell, en la Antártida. Afortunadamente todos sobrevivieron. La Patrulla Internacional de Hielo se creó en 1914 tras el hundimiento del Titanic. La organización sigue en funcionamiento hoy en día y está compuesta por representantes de varios países. Usando aviones y radares, la patrulla localiza y rastrea los icebergs más grandes. Esta información está disponible para cualquiera que la necesite. Así es como se evitan más tragedias oceánicas.